Muy buenos días, bendiciones. ¿Cómo está mi gente? Les mando un abrazo a todos. Arrancamos una semana nueva, hoy día lunes. Ya estamos terminando el mes de febrero. Hermoso, todavía estamos acá en veranito. Nos queda un poco de sol. Todavía en esta zona, Viña del Mar, alrededores, mucho turista. Vengo llegando de la ciudad de La Serena. Le mando un abrazo al pastor René Ramírez, a la pastora Silvia, al pastor Pedro también, porque viajé con mi nieto, Samuel, y con su esposa, Liz. Ellos me ayudaron a conducir, lo pasamos súper bien. De aquí a La Serena hay 5 horas. Es un viaje hermoso por la orilla del mar, hacia el norte de Santiago, y el paisaje es bellísimo. Lo disfrutamos y los pastores René y Silvia nos atendieron, pero como reyes. Nos están llegando ya muchos saludos, los saludamos a todos desde los países que siempre nos escriben. Nos están escribiendo de Paraguay, de Colombia. Saludos tenemos de varias ciudades del país, también de Venezuela, de Bolivia, que ahora el pastor Cristian Sepúlveda, el pastor Liber Muriel están en Bolivia. Les mando un abrazo a todos. Bueno, Argentina, Perú, tú sabes, México y los países de Centroamérica. Un abrazo para todos. Amados, continuamos con estas clases magistrales de Cristo en el libro de Éxodo. El verdadero Éxodo es el que estamos viviendo hoy, cómo el Señor está sacando de las garras de la esclavitud del sistema millones de hombres y mujeres, trayéndolos a la eclesía. La palabra eclesía es los llamados a salir fuera. Y ya hemos visto algunas clases, hemos tenido 3 transmisiones con respecto al Éxodo, Cristo en Éxodo. Y hoy vamos a tocar un tema por demás interesante. El tema de las parteras. Oye, ¿qué cosa? Las parteras de Egipto. Y les voy a leer el pasaje en Éxodo capítulo 1, verso 15 al 19. Esto es lo que dice. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo hombre, varón, matadlo. Esta fue la orden del faraón. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Interesante. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Wow. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y toda hija, preservad la vida. Esta historia de eliminar a los hijos varones también se repitió en los días de Cristo, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños, porque en realidad él iba como un perro de esos de caza detrás de Cristo, el Mesías. Entonces, como no sabía quién era, él decretó una matanza masiva, a ver si dentro de esa matanza caía el Mesías.
Entonces, quiero apoyarme en esto. Primero, de las parteras podemos hablar muchísimo, cómo Dios las usó, cómo Dios bendijo a ellas y a sus familias, cómo ellas fueron prosperadas y Dios les libró de la mano del faraón también. Todo eso tiene un significado muy profundo porque son como códigos que si tú los trasladas a la realidad del nuevo pacto, tiene que ver con todos aquellos que trabajamos en engendrar hijos. Pablo le decía a los hermanos cuando escribía sus epístolas a quienes engendramos en las prisiones. Uno de ellos fue el esclavo Onésimo, que lo engendró Pablo. Engendrar significa impartirle tu mapa genético. Engendramos en las prisiones y eso es lo que Pablo hacía siempre. Y es muy importante porque esto le da una profundidad enorme, amados. Le da una profundidad. Nosotros no ganamos almas, las engendramos. Y por alguna razón, una intencionalidad, este pasaje del libro de Éxodo capítulo 1 menciona a las parteras. El pueblo de Israel se multiplicó sobremanera. Entonces el rey, en este caso Faraón, dio una orden de matar a todos los niños varones y preservar la vida de las niñas. Y las parteras desobedecieron la orden del faraón y Dios las bendijo. Quiero declarar una palabra para todos aquellos que abren sus casas para el Señor, entendiendo que sus casas no son sus casas, es la casa que el Señor te ha confiado para que la administres temporalmente, porque todo es de Él, amados. Nosotros solo somos humildes administradores de los bienes espirituales, de los bienes terrenales y aún de nuestro propio cuerpo. Y un administrador no se apropia. Un administrador nunca olvida que hay un dueño para el cual él trabaja. Así que tu casa, aunque el título de dominio esté a tu nombre, tú sabes que eso no es tuyo, que es del Señor. Y todas las personas que han aprendido que son administradores, entonces no tienen problema de abrir sus casas para hacer reuniones semanales, para reunir a la gente, lo que se llamaba en la iglesia primitiva el evangelismo oikos, el oikos, o el vayit en hebreo, que era la casa compuesta de el esposo, la esposa, los hijos, los esclavos, que en ese tiempo se practicaba la esclavitud, y también los animales. Todo lo que estaba debajo del techo de ese oikos. Entonces, el pueblo de Israel celebró la Pascua, cada uno en su oikos. Y hoy día, el oikos o el evangelismo oikos está cobrando una importancia enorme, enorme en la evangelización de las grandes ciudades. Señores, las iglesias no están creciendo por invitación, sino por infiltración. Desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, el hombre ha vivido en familia. El hombre es un ser comunitario y vive en casas. En los días de la iglesia primitiva, las casas eran muy precarias, eran pobres, eran casas monoambientales. Hoy día nosotros tenemos dormitorios, living, comedor, cocina, logia, bodega, que bueno, y son casas ultra tecnologizadas. Te pone a pensar en un microondas. El microondas existe hace poco. Es una tecnología ultra de punta. Bueno, la iglesia primitiva habitaba en casas monoambientales, sencillas, y ellos abrían ese espacio donde dormían, lo abrían para tener reuniones
Maravilloso. Por eso la iglesia crecía y se multiplicaba. Y ese es el plan de Dios, que cada casa sea un centro de reunión donde se reúne la iglesia. La iglesia no es el hogar, sino la gente que se reúne en el hogar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque las parteras fueron las mujeres que extraían, que traían a luz a los babies varones, y ellas se encargaron de que no fueran asesinados, que nacieran. Entonces, esto tiene un significado enorme, porque si nos apoyamos en las sombras, las figuras y los tipos, sombras, figuras y tipos, no voy a hacer una discriminación de la mujer, por favor, entiéndanme y lo aclaro desde ya. Solo apoyándome en las simbologías, la mujer siempre representó a la iglesia, pero también la mujer fue creada en la parte natural y también las sombras y figuras para el placer del hombre. Si ustedes, mujeres, no fueran tan placenteras para nosotros, créame, ningún hombre se casaría con una mujer. Pero el hombre cae rendido ante la belleza de ustedes, ante los ojos bellos. El hombre, como dice Salomón, dice que la mujer cautiva al hombre con sus ojos. Toda digamos, la estructura, ¿no? La estética de ustedes es mucho más fina, más hermosa. Ustedes tienen rostros más hermosos, ustedes tienen manos más finas, ustedes tienen un cuerpo mucho más bello que el nuestro. Todo, la feminidad, el cabello de ustedes, un cabello hermoso. Dios las hizo a ustedes bellísimas. Son tan bellas que el hombre no puede vivir sin ustedes. Entonces, la mujer está creada para el placer del hombre. Y el hombre representa el propósito. Aquí ya me meto en las sombras, las figuras y los tipos. La mujer en la Biblia representa el placer, el hombre el propósito. No estoy hablando puntualmente de cada mujer y de cada hombre individualmente. Estoy echando mano de las sombras, las figuras y los tipos. Lo explico esto para que se entienda bien. Si la mujer representa el placer del hombre y el hombre representa el propósito, entonces tenemos el cuadro completo. ¿Por qué? Porque el faraón no mandó a matar a las niñas, mandó a matar a los varones. Destruir el propósito y preservar el placer. Ese es el tema. Que el hombre disfrute de la vida, que disfrute de los placeres de la vida, pero que acabe con todo el propósito. ¿Cuántos seres humanos en el mundo viven solamente para el placer? Se llama el hedonismo. Si te gusta, no te eximas, hazlo. Todos los sentidos están sensibilizados para disfrutar de las cosas placenteras que te ofrecen los recursos económicos, el lugar donde vives, el carro que compras, de dónde te vas de vacaciones, la comida, todo es placer. La droga, las bebidas alcohólicas, todo está diseñado para provocar placer al hombre. Entonces, el código que se entiende acá es que el sistema faraónico te deja libre para el placer. Haz lo que quieras, pero matemos el propósito. Ese es el punto. Cuando Abraham, el patriarca Abraham, viajaba y se detenía en algún lugar, lo primero que él construía era el altar. El altar. Después la tienda. Ese siempre fue el orden. Abraham llegaba a un lugar, construía el altar. Primero, ese montículo de piedras,
las tomaba del paraje, las armaba, hacía un montículo de piedras y sobre ese montículo sacrificaba un animal para Dios. Y luego de eso, Abraham armaba la tienda. Primero el altar, después la tienda. La gente que vivía en ese tiempo, que eran nómades, eran al revés. Primero la tienda, y si es que tenían alguna religión, ellos armaban su altar. Pero Abraham no, primero el altar, después la tienda. Es lo que el Señor nos dijo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De nuevo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura o te serán añadidas. Tú solo encuentras lo que buscas. Si tú no estás buscando el reino de Dios primero, tampoco lo vas a encontrar. Esta es una máxima. El hombre solo encuentra lo que anda buscando. Y Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy día, que nosotros vivimos en la era de la tecnología, el placer ha adquirido formas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, y no hace tantos años atrás, tú querías ver una película, tenías que ir al cine. Los cines se hacían colas, si se hiciera una película de estreno, bueno, tenías que hacer cola para ver la película. Después avanzamos, o retrocedemos, no sé, pero ponele avanzamos un poco más y ya estaban las grandes tiendas de Blockbuster. ¿Te acuerdas? Blockbuster. Donde tú veías salir los días viernes en la noche hombres con 4 o 5 videos bajo el brazo para ver 4 o 5 películas el fin de semana, pero en la casa. Y la metían en una casetera grande y ahí se veían las películas análogas, grabadas en cinta. Después apareció Netflix. Netflix hoy día es una cartelera de cine de lo que tú quieras ver. En tu casa, en Full High Definition, 4K. Tienes un televisor ¿cómo se llama? De cristal líquido o de pantalla LED que se ven hasta los poros de los actores. Y entonces tú hoy día no tienes tiempo para leer la Biblia, pero sí para ver horas y horas una serial de Netflix que te atrapa. Entonces tú estás buscando placer porque eso te llena momentáneamente. Y te estoy relatando esto con lujos y detalles para que veas cómo Satanás mata en tu vida al varón el propósito y te deja a la mujer el placer. O sea, tú tienes espacio, tienes agendas para el placer, pero no para el propósito. La frase típica de mucha gente: no tengo tiempo, no puedo, estoy muy cansada, dedico mucho tiempo a trabajar, etcétera, etcétera. Y claro, estamos aquí en este punto donde no tenemos opción. El propósito de Dios es todo. Y como dijo David hace miles de años atrás, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando tú lees la Escritura, Salomón, Pablo, David, los profetas encontraron el máximo placer en servirlo a Él. Era un placer tan enorme que estaban dispuestos a dar su vida sin cobrar un solo centavo por la causa,
morían cantando. Y Pablo decía, por ejemplo, cuando hablaba del servicio a los santos, decía, yo con el mayor placer, esa es la palabra que usa, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más yo sea amado menos. Yo lo único que anhelo, decía Pablo, es conocerlo a Él y el poder de su resurrección y ser semejante a Él en su muerte. Ese es mi deleite. Tú retrocedes al Antiguo Testamento y ves a los salmistas diciendo, mejores son tus amores que el vino, mejores son tus amores que los suaves ungüentos, y todo tiene que ver con un placer profundo que perdura y que va por encima de cualquier placer momentáneo que te pueda ofrecer el sistema. Pero tienes que encontrarlo. Esa es la lección que estamos viendo ahora. Las parteras egipcias salvando la vida de los hebreos. Entonces, cuando Dios creó al hombre, vemos que Satanás usó a Eva para la estrepitosa caída de la raza humana. Pero 4000 años después, Dios usó a María para traer a Cristo, el Mesías. Porque los profetas habían dicho que de la Virgen vendría el Salvador del mundo. Entonces las mujeres, en un sentido, siempre apoyándonos en la sombra, las figuras y los tipos, la mujer también representa la vida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó y Adán se vuelve a su mujer, le dice Eva, y la llamó Eva, la madre de todos los vivientes. Lo que estaba profetizando Adán es, en ti no estamos muriendo, estamos viviendo. Profetizó el advenimiento del Mesías. Y el Señor le habló a Eva y le dijo, tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y se refería a Cristo. Entonces, vemos algunas mujeres interviniendo acá en preservar la vida. Número 1, las parteras de Egipto. Silfa y Fua, las parteras de Egipto. 2, Jocabed, la madre de Moisés. La madre de Moisés fue una mujer tremenda, con un coraje de aquellos. Ella escondió al niño por meses. Y dice la Biblia, no pudiendo esconderlo más. ¿Por qué? Porque los niños crecen, lloran. ¿Y cómo vas a esconder la bendición? Esto significa que la bendición de Dios será tan salvaje en tu vida que no la podrás esconder. Toda la ciudad donde tú vives se enterará que Dios te está bendiciendo a ti. Todo Chile se enterará de que Dios está bendiciendo a Lucas Márquez. Y a cada uno. No es que sea yoísta. Pero se van a enterar de que Dios te está bendiciendo. Entonces dice el Éxodo que Jocabed vio crecer al niño, lo vio hermoso. Moisés era muy lindo, un bebé de esos que se usan para los spots publicitarios, un rostro angelical. Dice, no pudiendo esconderlo más, porque lo vio hermoso, dice que Dios les dio una estrategia de preparar un canastillo calafateado con brea y ponerlo sobre las aguas del Nilo. Y ahí tenemos a Jocabed siguiendo las instrucciones del Espíritu. Su hermana, la hermana de Moisés, María, que iba vigilando el canastillo por la orilla del río. La esclava de la hija del faraón,
vaya sumando Jocabed, la hermana de Moisés, la esclava de la hija del faraón. La hija del faraón, que cuando vio a Moisés en ese castillo, fue amor a primera vista. Quedó prendida al niño. Después tenemos nosotros a la misma madre que volvió a criar a su hijo. Toma este niño y críamelo. Fue lo que le dijo la hija del faraón. A la madre le dijo, toma este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Mensaje para los padres. Todos los hijos son prestados por un tiempo. Y Dios dice, críamelo y yo te lo pagaré. Entonces, aquí vemos la vida femenina moviéndose en la soberanía de Dios. En Éxodo capítulo 1, verso 7, se dice algo extremadamente importante. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El verso 12 dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Número, ¿ves? Estaban siendo multiplicados. El poder de la multiplicación. Esto es tremendo. El poder de la multiplicación. Porque multiplicación te da poder de negociación. Cuando tú eres solo, no representas numéricamente gran interés al mercado, a los políticos, pero cuando son miles, cuando son muchos, esto lo dijo el proverbista, dijo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es familia numerosa que tiene muchos hijos. Imagínate un padre que tenía 20 hijos, dice, no temerá cuando hable con los enemigos en la puerta. ¿Quién se va a atrever a pegarle a un padre que tiene 20 hijos? Todos grandes, todos poderosos. Nadie. Entonces, hay poder en el número. Por eso Dios siempre le dijo a sus patriarcas, te multiplicaré, haré de ti una nación grande, serás poderoso en la tierra, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y ese es el mismo llamado a la iglesia. Dice la palabra en el libro de los Hechos, y la iglesia se multiplicaba. Y la palabra crecía grandemente y se multiplicaba por todos lados. La gente decía, aquí llegaron los que trastornan al mundo entero. O sea, se convirtieron en una verdadera plaga, en el buen sentido. Estaban por todos lados. Yo veo hoy, viniendo a Cristo, millones de personas en un ambiente hostil a la iglesia, en un globalismo mundial, en el nuevo reseteo, en las ideologías de género, todo lo que tú quieras agregar. Pero hay un movimiento del cual los canales de televisión, las cadenas de noticias no se atreven a hablar y lo omiten intencionalmente, es el crecimiento superlativo de la iglesia. En los países menos evangelizados, en la ventana 1040, como se solía llamar hace algunas décadas atrás, los países menos evangelizados, hay un mover de Dios en los países musulmanes, señores, por si no lo sabías. En China, ni sabemos. En Corea del Norte, ni sabemos. En el país que gobierna el loco ese que se corta el pelo medio raro, el coreano de Corea del Norte, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No importa en qué régimen político esté la oveja, ni en qué lugar geográfico viva, las ovejas del Señor están oyendo la voz del pastor en cualquier lugar. Así que nosotros, que somos testigos de esto, estamos viendo el verdadero éxodo.
El verdadero éxodo no es el que sucedió con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo no tuvo ningún empacho en decirlo con todas sus letras. Dice, todas estas cosas le sucedieron a ellos para nuestra amonestación, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y tú lees 1 Corintios 10 y está hablando de la roca, del maná, del mar abierto, y dijo, en un día murieron 32.000 por codiciar cosas malas, y estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros. ¡Wow! Significa que todas las historias y las experiencias del Antiguo Testamento tienen claramente un objetivo, nosotros. Cuando tú lees también a Pedro, dice que los profetas indagaron diligentemente en las Escrituras. Los profetas indagaron diligentemente en las Escrituras acerca de la gracia destinada a nosotros. ¡Oh! ¡Wow! Gracias, Pedro. Indagaron diligentemente acerca de la gracia destinada a nosotros, que no era para ellos la gracia todavía, sino para nosotros. Señor amado, esto es tremendo. Entonces, tenemos que aprender a leer la Escritura con inteligencia espiritual, con sabiduría, con discernimiento, ver a Cristo. Y todo esto, que parece una historia intrascendente de las parteras, casi como un trámite, no, tiene un significado muy, muy profundo. Todos nosotros debemos ser como estas parteras, porque Dios establecerá en nosotros verdaderas parteras que vamos a traer a la vida a muchas almas, mucha gente. Dios nos va a conectar con gente que no están dentro de nuestro metro cuadrado, gente que uno jamás imaginaría que Dios podía conectarnos con ellos. Y sí, Dios por supuesto nos conectará. Y Moisés finalmente llegó al palacio del faraón y se crió protegido y llegó a ser un hombre poderoso gracias a todas estas mujeres que acabo de mencionar. Jocabed, la madre de Moisés, la hermana de Moisés que lo protegió mientras flotaba en las aguas del Nilo, la esclava de la hija del faraón, la hija del faraón que lo adoptó como su hijo, que terminó siendo el nieto del faraón. Me imagino, yo me imagino, ¿no?, a Moisés como todo niño, inquieto, corriendo por todos lados, por los pasillos del palacio y sentándose en las rodillas del faraón como su nieto. Solo Dios puede hacer eso, señores. Les metió a un hebreo en el palacio del faraón. Moisés aprendió toda la cultura egipcia. Era un príncipe egipcio, respetado, con conocimientos militares, tecnológicos. Tú sabes, él no vivió ni fue permeado con la mentalidad de las chozas hebreas, con la mentalidad de esclavitud de los hebreos. Él fue criado en el palacio, con otra mentalidad. Pero eso solo puede hacerlo Dios, ¿te das cuenta? Entonces, como alguien dijo, tú no puedes ser parte de aquello que pretendes cambiar. Otra vez, no puedes cambiar aquello de lo que tú eres parte. ¿Qué significa eso? Dios sacó a Moisés de las chozas hebreas de esclavitud y lo depositó en el palacio del faraón, rodeado del glamour, del esplendor, de la riqueza de Egipto. Y aprendió todo allí, todo. Y con esa mentalidad, él quiso usar
lo natural para libertar a Israel. Y es como es tremendo porque una vez que Moisés aprendió toda la cultura egipcia, Dios se lo llevó 40 años al desierto para que desaprendiera todo. A veces no entendemos cómo Dios se mueve en nuestra vida. Hay que estar muerto para dejarse guiar por Dios. Después que desaprendió todo en Egipto y que él mismo dijo, no sé hablar, aunque era poderoso en palabra, ahora no sabe hablar. Entonces Dios le dijo, ahora estás listo para ir a libertar a mi pueblo, porque cuando tú lo quisiste hacer con tu fuerza natural y mataste a un egipcio, te costó huir como un prófugo de la justicia al desierto por 40 años. Pero ahora va a ser en la fuerza divina, en la fuerza sobrenatural. Esa es la lección. Pero Dios usó a todas estas mujeres para poder preservar al libertador. En Hechos capítulo 7, verso 22, dice esto acerca de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:22. Wow. Entonces, como muchacho, como joven, como adolescente, Moisés recibió la mejor educación que un ser humano podía recibir en todo el planeta. Y ahora, 40 años, confinado en ese desierto interminable, cuidando ovejas ajenas, las de su suegro Jetro, Dios le aparece en la zarza. Amados, hoy hemos visto en esta lección a las parteras de Egipto, cómo Dios usa a las mujeres para cumplir su propósito. Y cómo la mujer representa en la Biblia el placer y el hombre el propósito. Y cómo el sistema quiere matar al hombre o matar el propósito y preservar el placer. El placer, el sistema te da todo lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien, relájate muchachos, disfruta la vida, no te eximas. Prueba, si te hace feliz, hazlo. Pero te oculta el propósito. Y se te va la vida haciendo nada al final. Entonces, lo que Dios está haciendo en este tiempo es preservando al hijo varón en tu vida, preservando el propósito. Y cuando las parteras, que somos nosotros ahora, salvamos la vida de los varones, lo que estamos haciendo es trayendo la revelación del propósito eterno de Dios a la vida de la gente. Propósito define todo, señores. Bueno, me parece que llegamos al final. Quiero que recuerden que el 30, 31 de mayo y 1 de junio arrancamos con esta tremenda escuela internacional de Nuevo Pacto. Ya tenemos confirmados los oradores. Agradezco al pastor Bernardo Estamatea de Buenos Aires, el pastor Fabián Liendo, el pastor Gustavo Lara, también desde Estados Unidos el pastor Tommy Moya y también el pastor Basilio Patiño. Estaremos juntos ministrando por 3 días la palabra del nuevo pacto. La vida Zoe en nosotros y a través de nosotros. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante, con este tema. Vamos a continuar, ¿eh? Bendiciones para todos.